Bienvenidos. Continúa abierta la polémica por la renovación de los poderes públicos en Venezuela tras la controvertida designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Ahora el legislativo de mayoría chavista se prepara para elegir a 14 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ante la falta de consenso en 3 sesiones por no alcanzar la mayoría de los votos necesarios, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, convocó para este domingo una sesión extraordinaria en donde solo con los votos del oficialismo podrán seleccionar a los aspirantes. La oposición denuncia que la designación es más de lo mismo. La renovación en el poder público en Venezuela quedará solo en la teoría, a la ya cuestionada designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral, donde nombres como el de Tibisay Lucena y Sandra Ulitas desatan la polémica por su cercanía al chavismo. Ahora la selección de 14 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia está en la mira. Este sábado la Asamblea Nacional no logró por tercera oportunidad el consenso para ratificar a los togados. Según lo establece la ley orgánica del máximo tribunal, el legislativo necesita el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes para elegir a los magistrados. Hasta la fecha, el oficialismo solo cuenta con los 99 votos de su bancada. Sin embargo, la ley implementada por el chavismo establece que si durante 3 sesiones no logra la mayoría calificada, habrá un cambio de reglas. Se convocará una 4ª sesión plenaria en la cual se harán designaciones con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Asamblea Nacional. Así lo confirmó el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. No está aprobado, hermanito. Por ahora. Pero esta mayoría mañana elegirá a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Para la oposición, este proceso de selección es más de lo mismo. Nosotros en estos momentos tenemos que decir que no podemos votar por una plantilla de propuestas que van a ser más de lo mismo, por una plantilla de propuestas que de alguna manera guardan relación con la violación de derechos humanos en este país. No podemos votar por una plantilla de propuestas de candidatos que han avalado la corrupción aquí en Venezuela. La sesión extraordinaria convocada para este domingo comenzará a las 10 de la mañana, hora local. A esta hora establecemos contacto en vivo en Maracay, Venezuela, con Perkins Rocha, abogado, exmagistrado de la Corte Primera en lo contencioso administrativo y experto en derecho público. Buenas noches, abogado, y gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad que me permite para dirigirme a no solamente los venezolanos que están en el exterior, sino a todos los países hermanos contiguos a Venezuela. Doctor Rocha, una selección como la promete el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de 14 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, solo con la mayoría que tiene el oficialismo, una mayoría absoluta en este caso, no como la que exige en principio la ley del Tribunal Supremo de Justicia para este tipo de designaciones, ¿es legal, es constitucional, se ajusta a la letra de la Carta Magna venezolana? Bueno, el espíritu, propósito y razón que tuvo nuestro constituyente vigente de la Constitución del 99 era que se diera en el seno de la Asamblea Nacional en un ambiente de discusión política de altura y de reconocimiento de las labores trascendentales que van a tener estos magistrados, un acuerdo político que significara la escogencia de estos 13 magistrados son 13 y un suplente, por un acuerdo de las 2/3 partes. Paralelamente a ese proceso constituyente, en el año 2010 se reformó la vigente ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, una ley que se reformó y se reimprimió 4 veces por errores materiales. Esa ley fue dictada por una asamblea absolutamente oficialista y en esa ley vigente actualmente, desgraciadamente, se establece la posibilidad de que si en una 4ª reunión no se llegare a un acuerdo de esas 2/3 partes, pudiera, mediante una mayoría simple, la Asamblea Nacional escoger los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El problema es de fondo también. El problema es que los candidatos del oficialismo que van a ser, que fueron propuestos y que van a ser muy seguramente designados mañana, son personas que en su casi absoluta mayoría son personas absolutamente ligadas al oficialismo
Y la prueba de eso, por ejemplo, es que dentro de esa lista, hasta tan solo el día de ayer, estaba la ex ministra de Información, la señora Delcy Rodríguez, quien hoy amanece, según la información de los medios de comunicación, designada como Canciller General de la República. O sea, tamaña esta señora, que era ministra de Información hasta hace una semana, formaba parte de esta lista de personas que fueron propuestas por el oficialismo al Tribunal Supremo de Justicia. Solamente el día de ayer la desincorporan por su nombramiento como Canciller General de la República. Eso revela el grado de vinculación que tenía esa señora, que hasta el día de ayer iba a ser colocada, y que en las otras dos propuestas aparecía hecha por el oficialismo, junto con el resto de los integrantes de las personas que han sido propuestas por el oficialismo para que vaya al Tribunal Supremo de Justicia. Abogado, buenas noches. Andrea Bernal lo saluda. Se está perdiendo entonces otra oportunidad de lograr gobernabilidad en un país que se encuentra en medio de una profunda crisis. ¿El gobierno no ha aprendido nada en ese tiempo? Bueno, lo que está ocurriendo con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y lo que ha ocurrido esta semana con la designación del fiscal, de la fiscal, del defensor del pueblo y del Consejo Nacional Electoral, revela dos cosas, ¿no? En primer lugar, un nerviosismo de atropellar los extremos legales y saltar las exigencias constitucionales para nombrar un grupo institucional que va a defender no al pueblo, no a los ciudadanos, sino que va a defender muy próximamente al gobierno nacional. Nos acercamos a un proceso de elección nacional de la Asamblea Nacional, la Asamblea que controla en definitiva al Poder General, al Poder Ejecutivo, y debería designar a estos miembros. Este atropellamiento que hace el gobierno revela simplemente una forma de captar lo que está ocurriendo en las calles de Venezuela. En las calles de Venezuela galopa aceleradamente una gran crisis económica, pero que está suspendida momentáneamente su sinsabor en la calle, producto de las fiestas navideñas, de la época navideña, y seguramente ellos necesitan blindar el esquema institucional establecido en la Constitución para defender al ciudadano. Lo prefieren blindar a favor del gobierno para defenderse ellos los primeros meses del 2015. Esto simplemente lo que revela es el gran nerviosismo que hay dentro del gobierno, que descaradamente salta los obstáculos constitucionales rigurosos que tiene nuestro texto constitucional para nombrar los funcionarios que están encargados de las instituciones, que es el verdadero contrapeso democrático que debiera tener nuestro gobierno. Bien, Perkins Rocha, abogado, exmagistrado de la Corte Primera en lo contencioso administrativo y experto además en Derecho Público. Quiero agradecer su tiempo para el informativo de NTN 24. Gracias a ustedes.